Efesios 2:4 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay un paréntesis: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Está hablando de un pasado. No dice que vamos a resucitar, sino que nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No dice que vamos a estar sentados en lugares celestiales, porque esa es la mayoría de lo que escuchamos en los púlpitos, es eso: Señor, que yo pueda estar sentado contigo. Y Él dice que ya estamos sentados, ya nos hizo sentar. Dice, sigue diciendo la palabra: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vuelve y repite el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nos está hablando de algo poderoso. La salvación no viene por el esfuerzo humano, no viene por las obras que el hombre tenga, no viene por su decisión de ser salvo. La salvación viene porque Él quería que fuésemos salvos, porque Él lo hizo. Él ya tenía a sus hijos destinados. Él tenía, y aquí voy a entrar en algo que es un poquito duro y difícil para algunos, tal vez. Ya los que han escuchado esto, pues bueno, lo han escuchado muchas veces, pero los que no, es difícil. Y es que el Señor ya tenía un pueblo escogido para ser salvo. Y ese pueblo escogido, no importa quién sea. Puede ser un mormón, puede ser un ladrón, puede ser una prostituta, puede ser un presidente, puede ser un cura, puede ser un obispo. No importa quién sea, Él tiene un pueblo predestinado, un pueblo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuesen salvos. Y aquí viene algo grande. Entonces, ¿y los otros qué? Y una persona puede ser muy santa y andar con la Biblia en la mano y decir yo creo en Cristo, pero ¿qué pasa? Que esa persona, si no es un predestinado, aunque trate de hacer obras, no es salvo. Pero vamos a probar eso con Biblia, ¿no? Porque eso suena como que, pastor, ¿y usted dónde está metido? Entonces vamos a hablar con Biblia, porque con Biblia es que con la palabra de Dios es que se hace todo. Entonces vamos a ir para ver sobre esa preexistencia. Vamos a ir a Job capítulo 10, versículo 9 al 12. ¿Cómo comienza Job diciendo esto tan poderoso? Le dice él al Señor, le dice: acuérdate que como a barro me diste forma. Como a barro me diste forma. Estaba hablando de la creación. Y en polvo me has de volver. Hace una pregunta. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo acá Job? Job está diciendo, dice, yo soy un espíritu y sin embargo tú me diste un cuerpo.
Me cuajaste así como se cuaja la leche para hacer una forma. Como un muñeco me hiciste de barro y dice, y tejiste mi cuerpo, mis nervios, ¿cómo es? Dice, tejiste, y me tejiste con huesos y nervios. O sea, aquí Job nos está dando a entender que nosotros somos un cuerpo, ¿sí? Somos un espíritu, ojo, por eso piensen bien cuando digan amén. Somos un espíritu que tiene un cuerpo. El Señor tejió ese cuerpo para que viniéramos a la tierra. Pero éramos un espíritu con Él antes de la fundación del mundo. O sea, tú ya existías desde la eternidad. Tú no eres una casualidad. Tú ya existías desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Isaías 16, versículo 3 y 4. Dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre. O sea, fuimos traídos por Él desde el vientre. Los que sois llevados desde la matriz. Isaías 46. ¿Sí es ese? Isaías 46, sí, correcto. 3 y 4. Ok. Como es clase, pues podemos equivocarnos. Vamos a Jeremías 1:5. Yo sé y le doy gracias a todas las personas que nos están viendo por internet, a Sacramento, a todos los hermanos en todos los lugares, porque sé que nos están escuchando en Colombia también, y sé que en otros lugares nos están escuchando. Les doy gracias en el nombre de Jesús por estar en este momento viéndonos, y yo sé que este es un propósito de Dios muy grande. Ok, dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, ¿de qué? Te conocí. O sea, antes de estar en el vientre de mamá, ya te conocía. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, que el Señor ya tenía un propósito con Jeremías. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya lo conocía. Lo metió dentro de un vientre que fue el de la mamá y le dijo, vas a ser profeta de las naciones. No importa, Jeremías, lo que hubiera sido, pero él ya tenía un propósito con él. Igual que el Señor tiene un propósito con nosotros. Y aquí es donde nosotros podemos entrar en algo precioso, porque es cuando podemos conocer y saber quiénes somos. Pero vamos a ir rápidamente para seguir viendo otros versículos. Hebreos 2:14. Dice, este es poderoso este versículo. Así que por cuanto los hijos, ¿quiénes son hijos a propósito? Participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Por cuanto los hijos, o sea, nosotros participamos de carne y sangre. ¿Por qué los hijos participan de carne y sangre? Los hijos participan de carne y sangre porque éramos espíritus, venimos a tener un cuerpo, entonces participamos en espíritu. Dice que Él también, o sea, Dios,
participó de lo mismo. O sea, Dios se hizo carne para vivir entre nosotros, para morir y para con su muerte destruir. No, pastor, no lo destruyó. Apenas le dio así como un chapuzoncito. Pastor, es que no porque no lo destruyó. Pero aquí dice, para destruir al que tenía. Destruir, ¿qué es destruir? Acabar, romper, destrozar, destruir, no tenerlo más. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién tenía el imperio de la muerte? El diablo tenía el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque el diablo era en el Antiguo Testamento el que nos hacía caer en todas las cosas. Entonces, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ¿a quién destruyó el Señor? No, pastor, no, es que el Señor no destruyó al diablo. Y apenas le dio así una patadita y lo dejó vivo. Y lo dejó allá, allá, y por eso es que el diablo sigue haciendo de las suyas y por eso está gobernando el mundo. Eso es lo que nos enseñaron, ¿verdad? La Biblia es enfática. ¿Por qué nos enseñaron eso? Porque si en la mayoría de los púlpitos se les llega a quitar el diablo, ya no tienen de qué predicar. Se les acaba la prédica. Porque la prédica, la mayoría de las prédicas es, hermano, pase al frente, arrepiéntase que el diablo se lo va a llevar, cuidado que el diablo mañana le va a hacer esto, cuidado que su hijo el diablo, cuidado que el diablo acá, cuidado el diablo. Y cuando se les quita el diablo, se quita la prédica. Pero la Biblia dice que el Señor destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Pero vamos a seguir, porque yo sé que por muchos están ahí temblando. Hermanos, cuando la mujer, pero vamos a hablar de la preexistencia ahorita, después hablamos de eso con más calma. Cuando la mujer y el hombre se unen, ¿se une qué? ¿Qué es lo que se une en el hombre y la mujer cuando tienen relaciones sexuales? Se le une el esperma con el óvulo y se forma un bebé. El hombre tiene la capacidad de crear cuerpo, pero no tiene la capacidad de crear espíritu. ¿Sí entienden? Entonces, cuando el cuerpo se forma, cuando hay vida, cuando ese esperma entra en el óvulo y se comienza a formar vida, inmediatamente el Señor ya tiene a un predestinado para que entre en ese cuerpo. Puede ser un drogadicto algún día, puede ser una persona que sufra mucho, puede ser un pobre de cualquier lugar, puede ser un par de personas que se acostaron por casualidad un día, puede ser una violación, puede ser lo que sea, pero ya el Señor tiene predestinada a esa persona para algo grande. No todo el mundo, sino sus hijos, los que Él conoció antes de la fundación del mundo. Entonces, el Señor, nosotros llamamos papá al que nos engendró, al que nos dio vida en el cuerpo. Pero hay alguien que nos dio vida en el espíritu, que se llama Padre Santo, Dios Todopoderoso, Príncipe de paz, Rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo, Dios grande, Dios poderoso. Hebreos 12:9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y hace una pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Está hablando de nuestro Padre poderoso, el que nos hizo, el que nos creó, el Padre ¿de qué? De los espíritus. Tú eres un espíritu y tú tienes un Padre.
O sea, hay algunos huérfanos, pero nosotros los hijos no. Por eso fue que Jesús les dijo a los fariseos, y los fariseos no eran malos. ¿Ustedes creen que los fariseos eran malos? Ellos normalmente no eran malos. ¿Qué era lo que hacía un fariseo? Rezaba por la mañana, a mediodía y por la tarde. ¿Qué más hacía? Guardaba la ley hasta lo máximo, ¿verdad? ¿Qué maldad hacían los fariseos? Si nosotros ponemos a leer la Biblia, ¿quiénes eran los malos? Si vamos a hablar de la maldad exterior humana, ¿quiénes eran los malos del mundo? Los fariseos nunca asesinaron en la manera en que los romanos asesinaban, ni que los bárbaros, ni Atila, ni nada de eso. Los fariseos, ¿qué hacían? Guardaban la ley. Y sin embargo fueron tomados como personas malas. ¿Por qué? El Señor Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Imagínense, ellos estaban adorando a Jehová, ¿o no? ¿O tenemos que volver otra vez a comenzar desde Deuteronomio? No, ¿verdad? Ellos adoraban a Jehová, ¿sí o no? Ellos guardaban la ley. Ellos no fumaban, ellos no tomaban, perdón, ellos no fornicaban, no robaban, no adulteraban, guardaban la ley. Y sin embargo Jesús viene y les dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Muchos religiosos están así, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir para no desviarnos acá un poquito. Ok, vamos ahora a Efesios 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Habla de un pasado, no dice de un presente ni de un futuro. Por eso cuando tú dices, Señor, bendíceme, estás cometiendo un error grave. El Señor ya no te va a bendecir, porque Él ya te bendijo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Señor, bendice a mi esposo. Señor, bendice a mi hijo. El Señor se queda mirando y le dice, oye, pero si en la cruz del Calvario los bendije, ¿por qué más bien no aceptas lo que yo ya hice en la cruz del Calvario? Y declare, gracias Señor porque yo sé que soy bendecido con toda bendición. Gracias Señor porque yo sé que esta enfermedad no tiene poder sobre mí. Gracias Señor porque yo sé que tú me diste el dinero. Gracias Señor porque yo soy próspero, porque todo lo hiciste allá. Pero muchas veces estamos pidiendo, Señor, como la oveja, ¿no? Dame, bendíceme, abrázame, todo es así es en la oveja. Según nos escogió, versículo 4, ojo hermanos, ténganlo bien presente, según nos escogió. ¿A quién escogió? Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió. Si tú eres un escogido, yo sí lo declaro. Yo no sé si tú lo declaras, pero yo declaro, yo soy un escogido. La Biblia dice que el Espíritu nos da testimonio, ¿no? Si somos hijos de Dios. Entonces, según nos escogió, o sea, no es según nos van a escoger. Hermanos, ¿cuántos quieren recibir a mi Señor Jesucristo acá? Y pasan una cantidad. Yo lo que recibo, amén. Y mire, aquí se salvaron 30, 40, 50. ¿Y cuántos de esos fueron escogidos? ¿O cuántos no fueron escogidos? O sea, según no qué, nos escogió. Pero sigamos porque estamos entrando en un terreno que me gusta, es el terreno que más me gusta, es cuando el terreno es áspero. Ustedes no se han dado cuenta de algo tan lindo en la vida de un ser humano,
cuando los que han labrado la tierra y de pronto la tierra es bonita y ay, tranquilo, ahí con el tractor o con los bueyes ahí arando. Y de pronto encuentra tierra que tiene mucha piedra y tienes que sacar la piedra y después de que terminas de sacarle la piedra te sientes feliz y miras, no miras el terreno donde trabajaste poco, sino donde trabajaste mucho y dices, mira lo que hice. Y se siente orgulloso, ¿verdad? Así es nuestro Señor quiere trabajar en estas piedras que somos nosotros. Porque la verdad es que somos, hermano. Ahí ninguno de nosotros podemos decir, somos duros, somos piedras, somos rocas, uy, no sé. Y el Señor nos tiene que quebrantar, nos tiene que dar muy duro para que podamos entender muchas cosas. Entonces sigamos. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, ya nos predestinó para que tú fueras santo. En amor, habiéndonos predestinado para ser, o sea, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. O sea, Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hijos. ¿Qué fue lo que hizo Él? ¿Qué es predestinación? ¿Qué es algo que yo predestino? Si yo tengo aquí un billete de $20 y le digo a mi esposa, le digo, mira, este billete de $20 no me lo vaya a gastar porque es para pagar la luz. Y le pongo ahí encima un sobrecito y le digo, luz. Después agarro otros $20 y este es para pagar, este es para el gas, esto es para esto es para lo otro. Y después le digo, ¿sabe qué? Y lo que nos queda en la bolsa, eso ya es para que nosotros vamos al restaurante o para que compremos cosas. ¿Qué es lo que yo he hecho? He predestinado un dinero, ¿para qué? Para cada cosa. Entonces así hizo nuestro Dios. Dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. O sea, Él llegó y tomó a un grupo y dijo, estos son predestinados para ser hijos míos. Punto. ¿Nosotros lo sabíamos? ¿Tú sabías que tú eres un predestinado para ser hijo de Él? No lo sabíamos. Pero cuando llegó el tiempo, escuchaste una palabra, una voz de Dios que mis ovejas oyen mi voz. ¿Se acuerdan? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? La única manera de yo escuchar la voz de Dios es si alguna vez en la historia alguna vez en el espíritu, yo la pude haber escuchado antes. De otra manera, ¿cómo puedo yo saber que es la voz de Dios? Es imposible. Tuve que haberla oído antes. Pero bueno, sigamos. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo. Tenemos que aprender a leer el español como está escrito, no con lo que el hombre invente. Nos hizo aceptos en el amado. Porque ya tú traías una marca, cuando naciste ya traía una marca, los hijos traemos una marca que nosotros no la vemos. Pero esa marca es la que te lleva a ti a recibir y aceptar el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que cuando tú le predicas el Evangelio a 10 personas, de pronto se levanta un borrachito por allá y dice, yo creo en el Señor Jesucristo. Yo lo quiero, yo creo en Él. A ver, lléveme a esa iglesia. Y de pronto viene a la iglesia y se convierte en el pastor. Y dice uno, ¿pero por qué? ¿Y por qué ese otro que es un ministro, que es un médico, que es esto? ¿Por qué ese no recibió? ¿Por qué ese no aceptó a Jesucristo? Porque no era un predestinado. Entonces no tiene la marca. ¿Cuántas veces hemos llevado el evangelio y le rogamos a una persona, por favor, y le suplicamos? Cuando estábamos en la ley, ayunábamos, voy a ayunar por mi papá, para que mi papá venga, y voy a ayunar por él, y ayunaba. De pronto se fue el viejo, se murió. Bueno, yo creo que los ayunos hicieron que él esté en el purgatorio. Y creíamos que por eso ya estaba. Ok, pero sigamos.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, no hay un hijo de Dios que sea bruto. No existe un hijo de Dios que sea bruto. Que se crea bruto es otra cosa, pero no lo es. No lo es. Hay gente que dice, no, pero es que no eres bruto, hermano. Tú tienes la inteligencia, tienes la mente de Cristo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto, ojo, se había propuesto en sí mismo. O sea, él antes de la fundación del mundo se propuso a sí mismo de de tener unos hijos y de traerlos a la tierra y que viniéramos nosotros a esta tierra. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Y cuándo fue el cumplimiento de los tiempos? ¿Se acuerdan cuándo fue? Dice, y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el Señor envió a su Hijo, nacido de carne y de mujer y de la ley. Entonces el cumplimiento del tiempo fue en Cristo Jesús. Es la parte más increíble de la historia. Mucha gente dice, bueno, yo estaba leyendo, hermanos, estudio bastante las religiones para poder hablar lo que puedo hablar. Y muchas personas, he escuchado gente que hablan de los mormones, que hablan de de estos, ¿cómo dice? Los budistas, de Mahoma. Y dicen, bueno, pero esa religión es buena. No hay religión mala. ¿Ustedes sabían eso? No existe religión mala. ¿Cuál religión dice, todos ustedes van a ser guerrilleros? Todos ustedes se van a drogar. Todos ustedes van a fornicar. No existe religión mala. Todas las religiones son humanas, humanistas. Pero el evangelio no es humano. El evangelio es espiritual. Está hecho solamente para los espíritus. Y esa es la diferencia. Entonces, cuando uno le habla a una persona de esta, ¿cómo así que espíritu? Luego es que nosotros somos espíritu. Entonces lo lleva a uno a estos versículos y le dice, sí somos espíritus en un cuerpo de carne. Y ahí es donde ellos, cualquier doctrina y cualquier religión se va al piso. Porque ellos no lo entienden así. Seguimos con el versículo 11. En él, así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vuelve y lo dice. Fuimos predestinados según el propósito de él, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Oye, aquí está bonito esto. ¿El evangelio de qué? O sea, ¿qué es lo que nos salva a nosotros en la vida diaria? El evangelio. La palabra de Dios, no hay otra. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mire tremendo esto, hermanos. Aquí esto es una joya. Esto es una joya espiritual. Mire, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y cuándo creímos en él? Viene la pregunta. ¿Cuándo creímos nosotros en él? Ay, pastor, el día que llegué allá a la iglesia y yo creí en Jesús. No.
Ese día te reconciliaste con el que ya habías creído. Porque tú creíste en Él antes de la fundación del mundo, porque Él era nuestro Padre antes de la fundación del mundo. Él no vino a ser tu Padre ahora. Él ha sido siempre y siempre lo ha sido. Entonces tú ya lo conocías a Él. O sea, tú fuiste sellado con ese Espíritu Santo desde esa época. Pero cuando el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente, ¿qué sucede? Un día, ese creyente que anda en malos pasos, reconoce a Jesucristo, reconoce a su papá, reconoce al Dios Todopoderoso y comienza a buscarlo a Él. Sea como sea, lo va a buscar. Yo conozco gente, hermanos, que aún borrachos por allá, saben que son hijos y le dicen, no, es que yo soy hijo de Dios, yo amo mucho al Señor, pero si yo pudiera dejar este vicio, ¿y yo qué hago? Yo sé que soy un hijo. Y uno dice, borracho mentiroso, mentiras, no, él sí tiene la razón. Dicen que los borrachos dicen la verdad, no, los borrachos y los niños. Lo único es que como el cuerpo ha estado envenenado, ellos no han podido entender. Pero cuando ese cuerpo se contamine, viene a ser como uno de nosotros. O todo, o ninguno tomaba alcohol, ninguno fumaba, ninguno se drogaba, todos santicos. Todos vinimos con la aureola, ¿verdad? Bueno, sigamos. Acuérdense que esto es una clase y estamos entre hermanos, ¿no? Entonces dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis hallados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. O sea, tú tienes el Espíritu Santo que te va a llevar hasta el día en que este cuerpo sea transformado y cambiado. Hasta el día que este cuerpo deje de ser y tú comiences a hacer lo que Dios quiere que tú seas, que es un nuevo cuerpo, un nuevo edificio. Si este tabernáculo que tenemos ahora se deshiciere, dice la Biblia, tendremos un edificio no hecho con manos terrenales, sino en el cielo. O sea, tenemos un edificio. Por eso lo que tú hagas en el cuerpo, no es que no vas a perder tu salvación, pero sí le tienes que dar cuentas a papá de lo que hiciste. Ah, que yo puedo hacer lo que yo quiera. No, eso es lo que tú crees. Pero vas aquí a sufrir mucho y después no vas a recibir los galardones. O sea, como decía el Chavo, me gustan esas palabras. Yo la verdad no soy mexicano, pero me gustaba mucho verlo. Y decía una palabra, decía, no nos hagamos los tarugos. Y a mí esa palabra yo no la escuchaba en Colombia, pero me gustaba bastante. No nos hagamos los tarugos, porque muchas veces nos hacemos ay, pues ahí un pecadito acá, un pecadito allá, una está aquí, otra. Tarde que temprano, hermanos. Cuando el Señor nos pase la factura, dice, hijito, esto lo hiciste, eres mi hijo, pero o pagas o pagas. Sigamos. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, mire cómo dice la Biblia, a los que cuando, a los que va a conocer, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos hijos, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de Cristo. O sea, ya estábamos predestinados para ser como Cristo. Y ahí es donde viene lo difícil, hermano. Porque el que no es predestinado, esto es una locura. No lo puede recibir. Dice en Romanos, ni puede ni lo acepta. Ni no puede, y no puede, y no puede, y no puede. Y uno dice, pero yo le predicaba una vez, estábamos con varios pastores, estábamos hablando con ellos, y como 3
¡Uy, qué tremenda palabra! Y yo, no, eso no es así. No, yo no soy predestinado. Pero hermano, aquí dice que eres predestinado. No, yo no creo en eso. No creo en eso. Eso fue que la Biblia se equivocó. Pero aquí hay más de 30 versículos que dice que fuimos predestinados. Bueno, algo pasó ahí. No sé, y no lo aceptó, y no lo aceptó. Y entonces la Biblia dice, no lo aceptarán. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. ¿Somos qué? Estamos hechos. Hechura suya. O sea, que nos formó. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el Señor nos preparó para buenas obras. Tú no estás hecho para obras malas. Tú no estás hecho para ser un asesino, para ser un ladrón. Tú no estás hecho para vivir una vida desvergonzada. Tú no estás hecho para vivir una vida de pobreza. Tú no estás hecho para vivir una vida de enfermedad. Tú no estás hecho para vivir una vida de dolor. Tú fuiste hecho, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó. ¿Las va a preparar mañana? No, las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, aquí el problema es la falta de conocimiento, porque cuando una persona no sabe que está hecho para buenas obras, comienza a buscarlas por sus propios medios y se mete en unos líos, como aquella muchacha o aquel muchacho que comienzan a buscar novio y buscan novio y a lo último se quedan, y buscan tanto que a lo último se quedan con lo peor. En vez de esperar que sea Dios el que les dé. Y eso es lo que tenía que aprender el pueblo de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. Aprender a vivir bajo la voluntad de nuestro Dios, del Creador. Denle un fuerte aplauso al Señor. No se me van a dormir. Alguien puede hacer una pregunta, y esta pregunta yo sé que alguno la ha hecho, y se la están haciendo ahí. Si yo soy predestinado para la salvación, ¿qué pasa entonces con mi tío, con mi papá, con mi mamá, con mi abuelo? O con las personas que no son predestinadas para la salvación. ¿Es Dios injusto? ¿Es Dios injusto que destinó aquí un grupito y dijo, bueno, este grupo está predestinado para ser salvo y este grupito está destinado para la perdición eterna, o sea, para morir? ¿Es Dios injusto? Vamos a verlo. Romanos 9:15. Vamos a leer bastantes versículos. Pues a Moisés dice, mire qué tremendo estos versículos. Ponle bien cuidado, hermanos, porque si los piensas, los analizas, los buscas, en el Espíritu Santo vas a encontrar joyas, joyas preciosas. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, Dios dice, yo soy el que tengo misericordia del que yo quiera. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere. ¿Y cuántos quieren? Piense. ¿Cuántos quieren misericordia? Miles. ¿No ve las iglesias? Ahora estaba mirando en el Día de los Muertos, fue en México. Estaba mirando de la cantidad de personas que van a una basílica, no sé, basílica, bueno, a una iglesia allá en México, en Ciudad de México, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe por misericordia por México. ¿Y cuántos se arrodillan a pedir misericordia? Entonces vamos a volverlo a hablar. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de ti, depende de Él. Si Él quiere tener misericordia de nosotros,
la tiene. Si no la quiere tener, no la tiene. Él es Dios y Él es soberano por sobre todas las cosas. Y nosotros tenemos que declarar su soberanía, su poder. Y decirle, Señor, por favor, si no tienes misericordia de mí, saque un poquito para mí, Señor. Pero Él es soberano. Si Él quiere, lo hace. No culpemos nunca a Dios. Y si de pronto estás pasando por un momento muy duro de tu vida y Dios no quiere sanarte, ¿qué hacemos? Porque si el Señor no te quiere sanar, ¿qué? Si el Señor no quiere restaurar tu matrimonio, Señor, restaura mi matrimonio, restaura esa mujer que es lo peor, restaura ese hombre que es, y Señor, y luchan y briegan, y Señor, restáuralos, y el Señor se queda allá mirándolos y dice, sufra. Por cuanto no me has dado la gloria a mí, sigue sufriendo. ¿Duro o no? Perdonen. Pero es verdad. Porque aquí sigue la Biblia, dice. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Y quién era Faraón? Ojo, usó a Faraón para llevar el nombre de él por toda la tierra. ¿Y quién era Faraón? ¿El santo de Israel? ¿Era un santo? No, un hombre malo. Pero Dios usa a quien Él quiere. Pero su nombre tiene que ser llevado a las naciones. No importa quién sea. Yo he visto piedras que hablan del Señor. Como el médico que me atendió a mí, la doctora que me atendió a mí, cuando dijo, oye, ese Dios tuyo te hizo el milagro. Ella no cree en Dios, en Jesucristo, pero sí supo que el Señor había hecho el milagro. O sea que el nombre de Cristo fue pronunciado por ella, por una piedra. Dice, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, ojo, aquí este versículo 18, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Tremendo nuestro Dios, ¿no? Entonces cuando yo veo así un bendecido que es bien duro, que le da uno duro en la cabeza, así como que lo quiere matar, apenas voy y le digo, Señor, no le endurezca tanto porque me hace sufrir a mí. Si tu marido o tu mujer están endurecidos por la palabra, están endurecidos de no aceptar nada a Jesucristo, dígale, Señor, hablándole un poquito, aunque no sea un bendecido, un hijo tuyo, pero por lo menos que no me haga sufrir tanto. Porque Él de que quiere endurecer, endurece. Por eso no le podemos echar la culpa a Dios. Sabes que muchas veces, y voy a entrar aquí en algo tremendo. ¿A quién le echamos la culpa? Mire, si yo tengo aquí mi esposa, voy a hacer un caso, tengo mi esposa que no quiere aceptar nada de Dios, ¿qué es lo primero que yo hago? Le echo la culpa a ella, ¿verdad? Que si ves que hija del diablo, que no quiere recibir a Jesucristo. Pero aquí dice la Biblia otra cosa. Aquí no dice que la culpa es de él o de ella. ¿La culpa es de quién? Dígalo hermano, le da pena, no, dígalo, él dice que lo probemos. ¿La culpa es de quién? Es de él. Es él puede hacer, él endureció el corazón y... Bueno, vamos a leer el versículo otra vez porque es que yo sé, hermano, la religión nos ha tenido así, aprisionados, y cuando las cadenas se rompen, como que no queremos que se rompan. Y necesitamos que esas cadenas se rompan para que podamos alabar con libertad a nuestro Dios.
De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. O sea que cuando un bendecido de Dios está duro en la palabra, yo le digo, Señor, cuando no quiere venir a la iglesia, ay, Señor, ¿y por qué le estás endureciendo el corazón? ¿Sabe por qué? Porque esa persona ha tenido alguna cosa mala con el Señor. Entonces el Señor le endurece, porque la única manera que lo puede castigar es cuando una persona endurece su corazón. Eso es poder de Dios. Pero verá que lo vamos a ver bien detalladito, porque eso suena duro, duro. Señor, o sea que es tramposo Dios. Señor, tú eres tramposo, o sea que le endurece el corazón para después castigarlo. Sigamos con el siguiente versículo. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? O sea, ¿por qué le declara la culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Tremendo, ¿no? ¿Y quién es el alfarero? Él fue el que nos hizo. Y él hace un vaso de honra y un vaso de deshonra. Señor, ¿pero por qué lo hizo? Ese es su problema. Es problema de Dios, eso no es problema mío. Lo que pasa es que nos gusta mirar y cuestionar a nuestro Dios. Por eso les doy esto, porque yo sé que esto los va a llevar a ustedes a pensar mucho. Y cuando ya logren pensarlo bien, se van a dar cuenta que Dios es Dios y seguirá siendo Dios por sobre todas las cosas. Y que nosotros simplemente somos barro, un espíritu hecho en un cuerpo de barro. Y que nosotros nacimos y que Él nos predestinó para que lo alabáramos y lo glorificáramos al único Dios. Versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Cómo así? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué es un vaso de ira? El alfarero viene acá y tiene una masa, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo le expliqué en la clase? Tiene una masa, un poco de barro, bastante grande, un poco de barro. Agarra ese barro y dice, ok, este barro voy a hacer una copa. Forma la copa. Después va y la cuece en el fuego y la pinta y la hace lo más linda y va y se la entrega al rey. Le dice, rey, mira, de ese barro que tengo allá en el ¿cómo se dice el sitio donde trabaja el alfarero? Alguien que me acuerde. Sí, bueno, la alfarería, sí, hablemos, pero tiene otro nombre especial. Pero bueno, allá en la alfarería, ok. Y dice, allá hice esta copa. Y el rey dice, wow, qué copa tan linda, me gusta esa copa, la voy a destinar para tomar mi vino. Y manda a los guardaespaldas de él y le dice, esta copa que me acaba de traer el alfarero, nadie la puede tocar. La meten en la urna y solamente para que el rey tome vino. ¿Y qué pasa? Le ponen allá y la ponen como en un tesoro. La guardan, bonita. Y el alfarero sale allá donde el rey. Y llega a su alfarería y ve otra vez y le quedó una cantidad de barro todavía. Y dice, pues, ¿qué hago yo con este barro? Se queda pensando y dice, voy a hacer un toilet. Pues me sobró ese barro, ¿qué voy a hacer? Un toilet. Y va y forma el toilet. Y va y lo entrega a un lugar donde todo el mundo va. Cuando el toilet se rompe, o se acaba, o ya está sucio, ¿qué hace ese toilet?
lo usan para ir a tomar vino, lo destruyen, ¿verdad? Lo vuelven pedazos. Entonces, de la misma masa hizo un vaso de honra para el rey, y de la misma masa hizo un vaso de deshonra para destrucción. Eso fue lo que hizo nuestro Dios. Entonces es lo que dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. O sea, nosotros fuimos preparados desde antemano, ¿para qué? Para la gloria de él. Tú no eres un vaso de deshonra, tú eres un vaso de honra para que le dé alabanza y gloria a él. Tú estás protegido, tú eres un vaso del rey. El Señor quiere tomar en la copa tuya. Y ahí es donde está el problema, que tú ensucias tu copa. Tú ensucias tu copa. ¿Cómo la ensucias? Con drogas, con alcohol, con mentiras, con chismes, con vicios, hablando mal de los hermanos, hablando mal de una persona, hablando mal del pastor, hablando mal de los líderes, hablando de esto. Ensucias la copa donde papá está tomando, pero él sigue teniendo misericordia y dice: ok, pero esa copa la voy a limpiar un poquito, y de pronto te tuerce ahí porque le echa jaboncito y agarra hasta una esponja y le quita toda esa porquería que tenemos. Entonces tiene que trabajar con nosotros porque él quiere seguir tomando de esa copa. Cuando tú lo alabas a él, cuando tú lo adoras a él, cuando tú levantas las manos, cuando tú dices gloria a Dios, gracias Padre, te alabo y te bendigo, él está tomando de la copa tuya, porque eres una copa de misericordia. Versículo 24. A los cuales también ha llamado. Esto es a los vecinos. Esto es a nosotros. No solamente de los judíos, sino también de los. Entonces el Señor no hace acepción de personas. No importa quién sea, los que Él ya predestinó para la gloria de Él, Él los tiene aunque tenga que trabajar con ellos. Ahora, depende de nosotros si nosotros queremos que el Señor nos siga trabajando con nosotros. Si tú sigues buscando al Señor, caminando con Él, llevando su palabra, pues te vas limpiando todos los días. Entonces el Señor no tiene necesidad de ir a estregarte mucho. Pero si te haces el loco y no vienes a escuchar la palabra, ni obedeces, no obedeces la palabra del Señor, ¿qué va a pasar? Va a decir: bueno, venga para acá, apretémosle la tuerquita. Y la va a apretar, y a veces nos duele, ¿no? ¿Ustedes no han visto las tuercas cuando están bien oxidadas? Que uno trata de meterlas y de pronto hace, y como que no quieren entrar. Le toca que echarle, ¿qué? Aceite, pero hay veces ni con aceite. Entonces, ¿qué hace? Le echa Coca-Cola y le quita todo ese óxido. Para los que toman Coca-Cola, es un veneno. Bueno, es un veneno eso. Vamos a ver ahora sí, ya para terminar, alabanza. Entonces, fuimos predestinados ¿para qué? Para la gloria de Él, para adorarlo. Ahora, si tú eres un bendecido del Señor, un escogido, un predestinado, vamos a ir a Romanos 8:28, lo que dice. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿son qué? Son llamados. O sea, fuimos llamados, no fuimos que nosotros lo llamamos a Él o le escogimos a Él. Hay gente que dice: es que yo estaba andando en la vida, tenía tantos problemas hasta que un día fui a buscar a Jesucristo. Mentirosos. Nadie busca a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Nadie busca a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Aunque estemos donde estemos, Él va y mete su mano blanca, pura y sagrada y nos saca del barro, del fango, de la porquería donde estemos. De allá nos saca y nos trae a su casa. Nadie, el que diga que yo busco a Dios y que eso es orgullo.
Nosotros sabemos que fue Él. Porque a los que antes conoció, y vuelve y repite, ¿sí ve toda la cantidad de versículos que tenemos? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, los llamados, a los hijos, Él los llamó, nos justificó, nos perdonó todos los pecados, y fuera de eso nos glorificó. Pastor, pero yo no estoy glorificado, yo tengo tantos problemas, tengo problemas con mi matrimonio, tengo problemas con mi mujer, con mis hijos, tengo problemas en el hogar, tengo problemas y todo. Él ya te glorificó, Él ya te glorificó. Lo que pasa es que tú no has puesto a declarar la palabra como tienes que declararla. El domingo venga y les enseño cómo es que llegamos a esto. El domingo terminamos porque en el domingo vamos a tener algo lindo. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Imagínense, si dio a su Hijo. Entonces, ¿por qué nosotros no creemos que Él nos va a dar todo? Y ese es uno de los problemas, la duda. Porque muchas veces en la iglesia decimos, Señor, gracias. Ay, Señor. Pero salimos a la calle y la carne, tú tienes que aprender a dominar esa carne, porque esa carne es mala. Mala, esa carne te lleva, mire hermano, la carne es el peor enemigo que tú tienes. Te da depresión. Esa carne, si no te miró tu mujer al otro, ¿por qué no me miraste? Es que, ¿qué tiene? O ¿por qué no? Ahí mismo comienza a formarle problema a la mujer o al marido. ¿Por qué? O es que estás mirando, o de pronto pasó el hombre por allá mirando en el carro, así de pronto pasó una mujer y ni siquiera, de pronto le estaba mirando las gafas, los lentes. Ajá, con que mirándole y tal vez una señora bien ya con todo, con una ropa bien larga. ¿Qué era lo que le estaba mirando? Nuestra mente, hermano, nuestra mente nos traiciona. Es el peor enemigo, es la carne. Entonces dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Nadie te puede condenar a ti, hermano. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y tenemos que pensar eso. ¿Quién nos podrá separar del amor de Él? Pastor, pero es que yo creo que Dios a mí casi no me ama, porque a mí me pasa todo. No importa que te pase todo, Él no te va a abandonar. Cuando ya parezca que todo está acabado, Él dice, ¿aprendiste la lección, hijo o hija? ¿Ya la aprendiste? Venga, ya te saco y te voy a llevar a que vivas en victoria total. Dios muchas veces trabaja con nosotros por un tiempo. Y ahí cuando Él está trabajando por nosotros, siempre dígale, Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar? Señor, ilumíname para yo entender qué es lo que me estás enseñando, Señor. Señor, he vivido en soledad, he vivido en angustia, Señor, he vivido en enfermedad, he vivido en dolor, he vivido en tantas cosas, Señor, enséñame, por favor, qué es lo que me quieres enseñar, Señor, qué es lo que me quieres decir, porque el Señor está permitiendo muchas cosas en nosotros para que nosotros podamos aprender a amarlo y a vivir de Él, a confiar en Él plenamente, a confiar 100% en Él, no a confiar en nosotros mismos. No confíes en tu carne, no confíes, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No está hablando del otro hombre, está hablando, maldito este hombre que confía en este hombre. Mejor es confiar en el Señor Dios Todopoderoso. Porque yo no puedo confiar en este hombre, porque este hombre me traiciona. ¿Sabían eso? Este hombre me traiciona. Yo le doy un poquito de larga a este hombre, olvídese.
Olvídese, hermanos, que no, que pastor, que es muy santo. Sí, yo soy muy santo, pero en el espíritu. En la carne, así como decía el hermano Martín, no le dé vuelo a la hilacha. ¿Por qué? Es difícil. Es difícil, nuestra carne es dura, así que no confíes en la carne, confiemos en el Señor y vamos a adorarlo a Él. Vamos a ponernos de pie, hermanos.